¿Qué onda, chicos? Vamos a seguir viendo este tema de la nueva metodología QA en el 2025, donde el Early Game Testing puede ser una posibilidad para solventar muchos problemas. Como habrán visto, espero que hayan visto el capítulo anterior, pero vamos a ver ahora de lo que realmente, quiénes son los protagonistas del Early Game Testing o esta nueva metodología QA. Hoy en día yo he visto que lo que realmente salva un proyecto es un buen analista y un buen automatizador de prueba. Entonces, si el proyecto tiene un QA que pueda ayudar desde la parte temprana, Shift Left Testing, y luego tiene otro QA que puede ayudar más por la parte de Shift Right Testing, que vendría siendo el automatizador, si él tiene ese equilibrio entre los dos, puede tener un proyecto sabroso a nivel de calidad, mientras que un QA se puede encargar de la prevención de defectos, el otro se puede encargar de salvar defectos del pasado. ¿A qué voy? El QA Analyst se encarga de velar por el futuro, mientras que el QA Automation vela por el pasado. ¿A qué voy con esto? Cuando tú vas a crear casos de prueba por primera vez, obviamente tú estás pensando en las futuras corridas de prueba. Entonces, el QA Analyst, que vendría siendo el QA manual de hace tiempo, tiene que tener un enfoque más analista, más chief left, que pueda proveer realmente un valor desde los primeros pasos del desarrollo de software. Estamos hablando de la planificación de requerimiento, análisis de requerimiento. Entonces, mientras más se meta por allí, puede evitar. ¿Cómo se hace esto? Yo lo enseño en el curso, pero tranquilo. Entonces, ustedes seguramente van a aprender a hacer, bueno, cómo se manejan las épicas, los módulos de la aplicación, la arquitectura, cómo se crean historias de usuario, cómo se manejan las historias de usuario, toda esa parte, incluso de cómo las historias de usuario son usadas por los desarrolladores para la implementación y bla, 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 bla. Pero luego nosotros tenemos la misión de poder ayudar a los desarrolladores, a los QA Automation. De alguna manera tenemos que buscar que las pruebas más riesgosas, o sea, las pruebas más importantes, tengan que ser documentadas para que el equipo de automation no pierda el tiempo analizando, haciendo todo lo que hicimos para poder automatizar. Porque esa es otra cosa. El QA Automation tiene que tener muy buen tiempo para que se dedique a la automatización, a la programación. Entonces, yo he visto en muchos proyectos que contratan solamente a QA Automation, entonces ellos realmente no tienen un QA, porque el QA Automation pierde tanto tiempo en el código que realmente su mindset empieza a cambiar y es una persona que empieza a encontrar menos errores. Eso sí, no encuentra los errores, pero sí los descifra a través de la automatización. Entonces, lo que hace el QA Automation es tener una especie de escudo. ¿Ve? Él te defiende contra el pasado, mientras que el QA Analyst te protege del futuro. O sea, el QA Analyst previene los errores gracias a la documentación. Bien, hablo desde los criterios de aceptación definidos por un QA o lo que tú quieras, pero desde bien temprano él te define lo que debería cubrirse para que no sucedan los errores, para que no sucedan los defectos. ¿Sí? O sea, él tiene ese mindset, o debería tener ese mindset. Mientras que el QA Automation, bueno, básicamente se la pasa todo el día o todas las veces en programación, programando, haciendo un montón de cosas que no va a tener tiempo para analizar como el QA Analyst. Por lo cual, ellos no tienen que trabajar en equipo. Tiene que haber un QA Analyst para un QA Automation. Tiene que haber un QA Automation para el QA Analyst. Para que el analista, cuando empieza a crear los casos de prueba, que se pueden correr de manera manual, también se puedan automatizar para que en el futuro se corran de manera automatizada. Entonces, todo este flujo yo se lo voy a ir explicando poco a poco, pero quería explicarles este pedazo. Recuerden, el QA Automation vive para el QA Analyst y viceversa. El proyecto y los líderes de proyecto deberían saber eso. Una persona no puede hacer ambas cosas. Es muy arrechísimo, o sea, es un desgaste mental increíble porque ser analista es complicado, tienes que estar pensando en el negocio. Y un QA Automation es muy jodido que piense en el negocio cuando tiene que pensar de que su pipeline funcione y que se corran las pruebas, tiene que fixear problemas, o sea, es un trabajón. Y el que no es automation no me va a entender.
La persona que realmente es un ingeniero de automatización de pruebas me va a dar la razón. Va a saber lo jodido que es mantener un repositorio, más aún de un proyecto grande, y más aún cuando te piden también que, bueno, analices pruebas, que crees casos de pruebas desde cero. Entonces, suelen ser aquellos ingenieros que le piden hacer testing en su proyecto con full pruebas automatizadas, son las peores pruebas automatizadas que yo he visto. Cuando una persona no tiene un equipo de analista y no le puede proveer a la automation qué carajo hay que automatizar, obviamente él puede saber qué automatizar, pero me refiero a nivel de negocio. O sea, ¿qué es lo que espera el negocio de esto? El co-automation puede automatizar lo más simple, pero él tiene tantas cosas que hacer, tantos casos de prueba que podría automatizar, que él tiene que decidir. Entonces, eso es un problema, eso es un cuello de botella. Entonces, lo que hay que hacer es ayudar al QA Automation a través de un buen análisis previo, colocando los mejores casos de prueba que el proyecto necesita que se automatice. Entonces, si el QA Analyst, que tiene más ese mindset del negocio, y QA Automation, que tiene ese mindset de la tecnología y de un poquito de la parte de tecnología, de los scripts. Si ambos están sincronizados, se va a crear un flujo precioso. Entonces, eso es la idea también de esta metodología del 2025. Ambos roles deberían coexistir, ambos roles deberían ser contratados. Si una persona, hablo de líder de proyecto, contrata solamente automation, pues no vaya a esperar que hayan los mejores casos de prueba o que el servidor o la aplicación esté libre de defectos completamente. No. La persona que te va a ayudar incluso hasta un poquito más es un buen analista QA. Es un buen analista QA. Te va a ayudar un montón. Entonces, el analista QA es una persona que tampoco puede perder tiempo testeando y retesteando y retesteando y retesteando y regresión y regresión. Entonces, el analista QA necesita una ayuda. Necesita a alguien que pueda quitarle ese peso automatizando las pruebas. Entonces, es allí cuando el analista, el QA Automation, esa persona puede solventar ese problema. Creo que con lo que yo que acabo de explicar, ustedes pueden entender de que uno vive para el otro, literalmente. Entonces, el co-automation necesita a alguien que analiza y que le pueda proveer cuáles serían las mejores pruebas para ser automatizada. Él luego decidirá si puede o no puede, pero tiene que saber qué es lo que el negocio espera de casos de pruebas complejísimos, ¿bien? A nivel de negocio, ¿viste? Y el QA Analyst necesita a alguien que le quite peso, necesita a alguien que pueda defender el pasado, necesita a alguien que cuando crean un nuevo bug pueda rápidamente crearse un caso de prueba automatizado para defender ese bug en el futuro. Ese es el automation, el QA automation que ayuda al QA Analyst. Entonces los dos tienen que coexistir y los dos tienen que saber lo que hace el otro, obviamente, para que vaya una mejora, una armonía entre los dos. Entonces, ese es el enfoque que de hecho hace mucho tiempo ya se ha manejado, pero hoy en día quería aclararlo bastante bien. Y como acá yo lo dije una vez, creo que por LinkedIn, yo había aclarado de que los roles de QA no deberían diferenciarse por cómo ejecutan las pruebas. Porque, mira, yo soy un QA manual porque ejecuto las pruebas manuales. Yo soy un QA automation porque ejecuto las pruebas de manera automatizada. Bueno, no deberían denominarse de esa manera, sino denominarse como aportan a la calidad. ¿Sí? Por ejemplo, el analista aporta por su análisis, ¿bien? De negocio, chief left, ¿viste? Y el automation aporta por proveer la automatización, ¿bien? Los dos hacen testing manual, los dos pueden ayudarse en la automatización casi de por sí, pero uno va a aportar más por la parte de automatización y el otro va a aportar más por la parte del análisis que hace falta, ¿sí? Así que estos son los dos roles que deberían brillar en estas nuevas metodologías y más aún con la inteligencia artificial que va a ayudar increíblemente a prevenir errores. Te va a ayudar bastante el analista y también va a ayudar un montón más a la automation. No sé qué va a pasar exactamente en el futuro, pero yo estoy segurísimo que con mi experiencia estas dos personajes son los que realmente pueden salvar el proyecto. Así que sin más,
ustedes pueden ser un analista QA o un automation. Sin más, nos vemos en el siguiente.